Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a este conversatorio que se llama la conformación de los comités por el sí para la consulta popular. Hoy nos acompaña el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Compañero Alirio, tiene usted la palabra para compartirnos su conocimiento. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer la invitación que ustedes me han hecho para conversar sobre estos temas de la consulta popular. Quisiera presentarme, quisiera verificar si me están escuchando. Nítido, compañero, nítido. Perfecto. Bueno, entonces, pues como tú lo has dicho, yo soy congresista del Pacto Histórico por Bogotá y estamos en este momento pues dando un informe en muchas de los espacios que se han venido creando para dar el debate sobre el tema de la consulta popular. Lo que quería decirles también a manera de rendición de cuentas es que nosotros en el Congreso nos dedicamos básicamente a dos actividades, una que es expedir leyes y otra que es hacer control político. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido porque no tenemos las mayorías en el Congreso, Llama. es, es decir, tenemos en el Congreso eh, 30 cámaras del Pacto Histórico, 20 en el Senado, a pesar de que somos la bancada más grande, pues hay que tener en cuenta que en la Cámara en total hay 188 congresistas, incluyendo las curules de paz, incluyendo las curules de las víctimas, y en el Senado hay 108 congresistas. Es decir, hay casi 300 congresistas y 50 pues son del pacto histórico, digamos que es el partido del gobierno. Eh, por supuesto, a pesar de esa composición, nosotros hemos sacado más de 70 leyes que tienen que ver con la agenda del cambio. 70 leyes que, si ustedes recuerdan, pues tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que fue muy importante, muy participativo, eh, el acuerdo de Escazú, la reforma tributaria, la de elevar los campesinos a sujetos constitucionales de derechos, la jurisdicción agraria, la ley de mujeres buscadoras, bueno, muchas normas que hemos presentado y que han sido aprobadas y que la primera ley que aprobamos en el Congreso, yo fui coordinador ponente en la Cámara, que fue la ley de paz total. Ustedes recuerdan que fue la primera ley que sancionó también el presidente de la República. Y traigo a colación esto pues para entender que en el Congreso, a pesar de que no somos una bancada mayoritaria, pues se han logrado hacer los acuerdos políticos y en algunos casos tener consensos para votar algunas de esas 70 leyes. Y en este momento pues están en trámite como unas otras 100 más que tienen que ver, insisto, con la agenda de cambios. La semana pasada aprobamos en cuarto debate en Senado una ley para proteger los humedales. La semana pasada también, esta semana, perdón, se aprobó en quinto debate el acto legislativo, o sea, en segunda vuelta, primer debate, pero es quinto debate, el acto legislativo que aprueba el transfugismo. Esta semana se aprobó también en primera vuelta el acto legislativo para la reducción de salarios de congresistas. Digamos que el Congreso es un espacio de negociación política donde se hacen muchas cosas. ¿Por qué el gobierno nacional ha decidido convocar a una consulta popular? Es porque es innegable que en el Congreso pues hay una captura corporativa. Digamos que históricamente el gobierno ha gobernado para los ricos y el Congreso ha legislado para los ricos
y los jueces han dado para los poderosos. Y eso, en términos técnicos, no podría llamarlo como un Estado corporativo, es decir, un Estado que defiende intereses privados, intereses de sectores poderosos. No digo que solo se dediquen a eso, pero los temas muestran eso. Ustedes veían, por ejemplo, en muchos aspectos se puede hacer el análisis, cómo aquí los derechos se han vuelto negocios, el derecho a la salud, eh, los temas de las pensiones, los temas laborales. Bueno, hay unos temas que son estructurales y que no se pueden hacer grandes reformas. Vemos que el gobierno tiene muchas limitaciones porque ese Congreso corporativo no pasa cosas. Y a veces así pasemos algunas reformas, por ejemplo, pasamos la jurisdicción agraria, pero las cortes se atravesaron para que no hubiese una corte agraria. Entonces hicimos un acto legislativo, creamos la jurisdicción agraria, pero no pasó lo de crear una corte agraria especializada para resolver uno de los conflictos más importantes que tiene el país, que se ha resuelto usualmente a tiros, que es el tema de la tierra. Y así en muchos temas. En la última reforma a la salud que aprobamos, porque en esto también quiero hacer claridad que en la Cámara de Representantes 2 veces hemos aprobado la reforma a la salud, y una la aprobamos, digamos, el proyecto entra a 100% y en la negociación baja al 80, al 70%, que le van peluqueando y le van quitando cosas. En la primera versión la pudimos haber aprobado más o menos a un 70%. En la segunda versión, a pesar de que mantiene los temas estructurales, como es la atención primaria de salud o como es el giro directo de los recursos en cabeza del Estado y demás, pues la reforma a la salud ya iba por ahí en un 40%. O sea, la segunda reforma que aprobamos y que pasa al Senado y que muy posiblemente se va a hundir en el Senado, pues ya es el 40% de la versión inicial de la reforma a la salud. Lo propio ha pasado con la reforma laboral. La reforma laboral se ha tramitado 2 veces y en esta segunda ocasión, pues la reforma laboral también se ha recortado en muchos aspectos y la versión que llega a Senado y que es hundida en Senado, pues ya tenía bastantes recortes, lo que prueba que no es cierto lo que le dicen al país de que el gobierno no negocia o no transige o que no hay diálogo o lo demás. De hecho, por ejemplo, en la última votación que tuvimos en Cámara de la reforma a la salud, en la plenaria de la Cámara, para que el Partido Liberal votara la reforma a la salud, nosotros tuvimos que votar la supresión de un artículo que establecía los concursos públicos para los directores de los hospitales. Pero como el Partido Liberal tiene tantas alcaldías y tantas gobernaciones y demás, ellos están acostumbrados a que el alcalde de turno, el gobernador de turno, hace una convocatoria ahí sin concurso ni nada y nombra al director del hospital. Entonces ellos nos dijeron, si nos quitan esa facultad, nosotros no votamos la reforma a la salud. Y si ellos no la votan, pues no tendríamos los votos para haberla aprobado en Cámara. Esto para decir entonces que esas reformas pues tienen muchos enemigos. Y los enemigos son pues los negociantes, son los empresarios. Este estado está capturado. Ustedes vieron cómo primero se cayó el canciller de la República, se cayó el canciller, que el contrato de imprimir pasaportes, una cosa tan elemental como es imprimir y hacer los pasaportes, pues hay una captura corporativa. Ustedes vieron que Augusto Rodríguez, el director de la UNP, y a su hija casi los asesinan y obviamente eh, no han podido desmontar esas mafias de la contratación en el tema de los carros blindados, los escoltas y demás, que en la mayoría está controlada por ex policías, ex militares o gente que trabaja con empresas de seguridad. Eso para entender un poquito cómo el Estado está de alguna manera capturado por esos contratistas, por esos procesos de contratación pública y demás, que hacen que no sea tan fácil
poder avanzar en las reformas o en los cambios. Ustedes han visto que la reforma pensional la aprobamos en el Congreso y ahora están que la tumban en la Corte Constitucional. De hecho, ya había una ponencia de Ibáñez para que se tumbara la reforma pensional que que tienen obviamente como potencia pues la posibilidad de darle un ingreso a 3 millones de viejitos y viejitas pobres que hay en Colombia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues todo detrás de todo lo que se hace hay un negocio. Los fondos de pensiones manejan más de 400 billones en reserva y últimamente pues ha habido una fuga de sus afiliados al sistema público porque cualquier persona que sea mayor en este país pues ya se dio cuenta de que es mejor pensionarse en el sistema de Colpensiones que pensionarse en el sistema de los fondos privados. Entonces, no sabemos qué va a pasar en la Corte Constitucional, pero allí puede pasar eso. Entonces, si ustedes miran, lo que hicieron los que capturan el Congreso fue coger la parte más angosta de la tubería legislativa, si no es una cañería, y es que en la Cámara somos 188 representantes, como les decía, en la Comisión Séptima de Cámara deben ser como 34 congresistas, pero en la Comisión Séptima de Senado son 14 y en la plenaria de Senado son 108. Entonces, en el sitio que era más fácil colocar toda la fuerza para, de alguna manera, controlar voluntades y hundir las reformas, pues era en la Comisión Séptima de Senado. Y ustedes vieron cómo alinearon ocho senadores para que ellos hundieran la reforma laboral. Eso está apelado a la plenaria del Senado. Se podría eventualmente ganar la apelación y que se repartiera en otra comisión, pero igual, vamos a tener las mismas presiones por donde sea. Eh, Ahí va a llegar también la reforma a la salud. Ahí ya habían tumbado la reforma a la salud. Yo creo que la segunda reforma ahí también se va a caer. Eso que se ha hecho un llamado a decir que si el constituyente delegado, que es el Congreso, no aprueba las reformas, pues hay que pedir que las reformas sean aprobadas eh, de manera directa por el pueblo. Y por eso el gobierno está trabajando en unos cuestionarios. Hasta ahora la posición del gobierno ha sido que el cuestionario para la consulta va a ser sobre la reforma laboral. Algo dijo el presidente y y el ministro del Interior sobre una norma para los comunales. Yo sostengo que si vamos a hacer un esfuerzo descomunal en una gran campaña por una consulta popular, deberíamos tocar más temas. Es decir, para mí en la reforma laboral de la salud, el tema de eliminar la intermediación financiera y hacer el giro directo de los recursos del Estado a la salud, ese sería, para mí ese es el 50% de la reforma a la salud. La, 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 la atención primaria en salud es un 20%. Entonces, si yo fuera el que elaborara el cuestionario, yo pondría por lo menos esos dos temas de salud y ahí estaríamos ganando el 50% de lo que es hoy la reforma a la salud, el 60% de lo que es hoy la reforma a la salud. Ese es un punto. El, el, eh, Hay otros que creen que, ustedes recuerdan que también nosotros aprobamos una ley estatutaria, la aprobamos en la Comisión Primera en materia de educación. Yo soy de la Comisión Primera Constitucional y la aprobamos también en la plenaria de la Cámara. Y llegó al Senado y allá tocó hundirla. Tocó ayudarla a hundir porque le metieron una cantidad de cosas. ¿Ese fenómeno a qué se debe? Que el Senado sea menos democrático que la Cámara. Pues eso se debe a que en el Senado hay como 20 o 22 departamentos que no tienen senadores. Los senadores son grandes electores que se eligen en las grandes capitales, mientras que en la Cámara de Representantes todos los departamentos, el Guaviare, el Putumayo, Arauca, el Chocó, bueno, La Guajira, todos tienen representación en el Congreso, San Andrés, hasta los colombianos en el exterior. Entonces, la composición de la Cámara, a mi manera de ver, es más democrática. Yo he estado en la Cámara eh, como
congresista de oposición y como ahora como congresista de gobierno. Y siento que en la Cámara, pues, la gente vive los problemas. Si tú vives en el Chocó, si tú vives en el Pacífico, vives en Nariño, vives en Putumayo, vives en Bichada o en lo que sea, pues tú conoces los problemas de los territorios. Es decir, la gente está más cerca al país real porque viven allá, viven allá. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, entonces la consulta, eh, ¿cómo procede? Y entro con la pedagogía. Nosotros, la consulta, la iniciativa la tiene el gobierno con la firma de todos sus ministros, presenta el cuestionario que quiere someter al pueblo. Las preguntas son de sí o no, la forma como se vota, y eso tiene que entregarse al Senado de la República. El Senado de la República tiene un mes a partir de que le entregan el cuestionario para que el Senado diga si es conveniente o es inconveniente, es decir, que diga si sí o no aprueba la consulta. Si el Senado dice que sí, en los 4 meses siguientes, la registraduría debe fijar una fecha para que los electores salgan a votar, de tal manera que los electores puedan, eh, pregunta por pregunta, porque los votos se cuentan pregunta por pregunta, porque si son 12 preguntas, uno podría votar 10 positivas, 2 negativas, o 2 positivas y 10 negativas, o 6 y 6. Es decir, lo que quiero decir con esto es que los votos se encuentran pregunta por pregunta. ¿Eso qué implica? Implica que hay que hacer una tarea quijotesca. Yo fui profesor de Derecho Constitucional y siempre le hice una crítica a los mecanismos de participación ciudadana porque ha sido muy difícil que los mecanismos de participación ciudadana operen. De hecho, yo fui abogado laboralista y en el 93 nosotros recogimos, no me acuerdo si fueron 2 millones de firmas en buses por todo el país con los centrales sindicales para presentar el Estatuto del Trabajo. Y lo entregamos al Congreso con las firmas y pues tal cual con las cajas fueron tiradas a la basura y no se tramitó. Entonces, no es fácil que estos mecanismos sean eficaces. Lo vimos en el plebiscito por la paz. Recuerdan ustedes que en el plebiscito por la paz, a partir de mentiras, injurias y demás, hicieron que la gente votara mayoritariamente por el no. O si no lo hicieron, pues hicieron fraude en la registraduría y lograron que el no sacara como 50.000 votos más que el sí. Y entonces tocó rehacer los acuerdos de paz. Recuerden ustedes que la consecuencia de que el plebiscito hubiera ganado el no fue que tocó renegociar y mochar los acuerdos de paz. En ese momento yo estaba en el Congreso. Ahora, el antecedente que hemos tenido de una consulta popular fue la consulta anticorrupción, que eso fue por allá en el año 2016, creo que fue. Yo estaba en el Congreso también y en ese momento, por iniciativa del Partido Verde, se hicieron 7 preguntas al pueblo sobre la consulta anticorrupción. Eh, de esas 7 preguntas, eh, se, una era bajarle los salarios a los congresistas, otra era que los que condenara por corrupción no fueran escarcelados, eh, que no tengan subrogados penales, bueno, eran varios puntos de corrupción. Eso se votó en el Senado, 84 votos por el sí, 0 por el no. Es decir, ningún senador dijo, yo no estoy de acuerdo en una consulta contra la corrupción. Y todos hicimos campaña, digamos que todos desde diferentes ópticas hicimos campaña. El resultado final fue que la consulta en agosto del 2016 obtuvo en total 11.400.000 votos, más o menos. Insisto en que no hay un número total porque cada pregunta unas tenían 50.000 votos menos, otras 50.000 votos más, es decir, porque se contaba pregunta por pregunta. Total, nos faltaron más de 500.000 votos para alcanzar el umbral. Ahí es donde hay una dificultad. Para nosotros ganar la consulta,
por la reforma laboral y por los temas que ponga el gobierno, necesitamos que voten 13.500.000 personas y que de esas 13.500.000 que voten, la mitad más una diga que sí aprueba la consulta. Como ustedes pueden ver, pues eso es una cantidad de votos, con un agravante, y es que los que no están de acuerdo con la consulta normalmente no llaman a votar no, sino que llaman a no votar, porque si se vota no, están contribuyendo al umbral. No sé si me hago entender, es decir, eh, si la consulta a 7 millones por el sí y 6 millones por el no, 6.500.000 por el no, gana el no. Pero si la consulta tiene 9 millones por el sí y no hay más votos o solamente hay 1 millón de votos por el no, pues la consulta no vale porque termina ganando, insisto, el tema del umbral. Es decir, la consulta no es válida porque no se alcanzan los votos. Yo veo a la gente muy animada con jalarle a la consulta, pero yo también traigo este principio de realidad, es decir, que nos estamos embarcando en una actividad que es muy exigente, que hay que hacer una inmensa pedagogía para que los ciudadanos se levanten a votar un domingo por estos temas. Por eso es que yo decía que es bueno a la consulta meterle preguntas que sean atractivas. Se les podría meter la consulta a la consulta otra pregunta, por ejemplo, sobre los salarios de los congresistas nuevamente, o incluso se podría decirle a los electores que si están de acuerdo que el Congreso expida una ley para convocar una constituyente del 2026, ¿no? Uno podría hacer, pues podría proponer cualquier cosa para que eso llevara a la gente a las urnas y hubiera mayor debate. Yo no digo que no sea importante la reforma laboral, o sea, que la gente vote los recargos dominicales y festivos del 100%, que la gente vote que la jornada laboral va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde diurna y que los otros horarios se pagan los recargos por nocturnos. No veo mal que se diga que se laboralizan las madres comunitarias. Yo estuve con las madres comunitarias en Ginebra en 1995 en el Comité de Derechos Económicos y Sociales y allá el Estado colombiano se comprometió a laboralizarlas. Y mire todos los años que han pasado, casi 30 años y no se han laboralizado. Entonces, o se han laboralizado algunas pocas. O que se regulen lo de las plataformas, todo el trabajo que hoy se hace por plataformas, que se vuelve casi que un trabajo esclavo y demás, que haya estabilidad laboral. Bueno, son muchos temas que son importantes en el mundo del trabajo, pero también hay que tener en cuenta que en Colombia la gente que tiene contratos de trabajo realmente es muy poca. Hay mucha gente en las áreas rurales que nunca tienen contratos de trabajo. En esa reforma laboral se regulaba el trabajo en el campo. También el tema del descanso por paternidad para que los hombres se ocupen más del cuidado de los hijos. Bueno, hay muchos temas que son muy importantes en la reforma laboral, pero no sé si son suficientemente fuertes para que todo el mundo, 13,5 millones de personas, se levanten un domingo a votar, ¿no? En una campaña que es ciudadana, es decir, en una campaña ciudadana nadie va a comprar votos como compran votos los congresistas o las maquinarias electorales, pues porque lo que se está votando son los derechos de la gente y, y entonces la gente tiene que votar solamente por opinión, por convicción de que es importante que esas reformas se den. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues ahorita yo estoy aquí, estoy en el carro, les pido disculpas, pero estoy aquí en Suba, en Bogotá, porque aquí en todas las localidades hemos creado comités eh, por la consulta. Y esos comités que estamos creando se han creado también, por lo menos, yo creo que ya en 300 municipios, ojalá ustedes allí también lo estén creando, pues de lo que se trata es de hacer algo mucho más allá del pacto, porque la consulta popular con 13,5 millones de votos es una consulta ciudadana, donde unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, y necesitamos que la gente salga masivamente a votar. Entonces,
Esto no es un tema de partido político, esto es un tema ciudadano. Aquí tienen que llegar los ambientalistas, las mujeres, los jóvenes, tienen que llegar las juntas de acción comunal, por supuesto que los sindicatos, los trabajadores, bueno, pero tiene que ser algo muy plural para que la consulta pues tenga el efecto deseado y es que realmente la ciudadanía tome conciencia. Creo que uno de los legados más importantes de este gobierno es elevar el nivel de conciencia del pueblo colombiano. Es decir, que el pueblo entienda que los temas de la salud, los temas de la educación, los temas del trabajo, los temas ambientales, los temas de la seguridad alimentaria, los temas de la democracia, son temas muy importantes. Y yo sí creo que en este gobierno no hemos estado hablando bobadas durante estos 2 años largos, casi 3 años, sino que hemos estado hablando de la paz, de la vida, de los problemas graves que tiene este país. Y creo que todo esto es una pedagogía para que la gente entienda, también entienda que no es suficiente con elegir un presidente y una vicepresidenta, con elegir un gobierno, con elegir unos congresistas, sino que la ciudadanía tiene que estar movilizada para que las reformas sean posibles, porque hay unos factores reales de poder. Ustedes han visto que las cortes han producido más de 100 fallos tumbándonos cosas de las reformas. En la reforma tributaria nos han tumbado ya como el 40% de la reforma tributaria vía Corte Constitucional. En un sistema de equilibrio de poderes eso uno puede decir que es normal, pero en el caso nuestro es clarísimo que hay mucha gente que no quiere que la reforma se consolide. Esa sería la intervención, compañeros, compañeras. Compañero Alirio, yo quiero compartir una cosita para que usted me diga qué opina. Me dicen si la Cuéntame ven. ¿La están viendo? si ahí hay un formulario o algo así. Sí, Compañero, se es lo que alcanza a ver. la escuela Germán Rojas Niño, compañero, hizo una encuesta, 32.592 personas opinaron. Y ese es el resultado en 256 ciudades en Colombia. Y el resultado es este, compañero. Va a votar en la consulta popular convocada por el gobierno del cambio. El 98% dijo que sí. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, 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 muy se ve bueno ese perfecto. ejercicio. ¿Y qué porcentaje va a votar por el sí? El 97,2. Qué ¿Está bueno. de acuerdo con la reforma laboral y de la salud? El 96,7. Y Mándame esos datos. ¿cómo? Mándame esos datos que son muy importantes, ¿no? Yo le mando esto, compañero, y dice así, la otra pregunta, compañero. ¿Está de acuerdo que pague el 100% de los domingos y festivos? El 98,1 dice que sí. ¿Usted está de acuerdo con que la jornada nocturna empiece a partir de las 6 de la tarde? El 97,6 dice que sí. Y esa es la Ujú. pregunta de los hombres y mujeres del M que nos interesa. ¿Está de acuerdo con la reelección de Gustavo Petro? El 87,4 dice que sí. Compañero Alirio, yo le hago llegar esta encuesta a usted porque usted la necesita de pronto. Y lo Claro que más sí. importante, compañero Alirio, y 45 ciudades del mundo también votaron. Qué bueno, qué bueno. ¿Al- Muy importante. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna pregunta al compañero Alirio de lo que nos compartió? Sí, acá. Andy, Muy buenas tardes, compañero y senador Alirio. Andy Álvarez de Lorica, Córdoba. Referente al tema de la pedagogía, ¿cómo se están manejando los cronogramas, teniendo en cuenta exactamente que esto implica una ardua labor de pedagogía, más que todo en la Colombia profunda, en la Colombia rural? ¿Cómo se está manejando el acompañamiento para consolidar este proyecto? Pues no, mira, por ahora la gente está tomando la iniciativa y está creando los comités ciudadanos por la consulta. E insisto, no solamente desde el pacto histórico, sino desde otros sectores. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tomar la iniciativa.
La pedagogía sobre las preguntas no se ha hecho porque todavía no sabemos cuáles son las preguntas. Estamos esperando que el gobierno radique el cuestionario y si las preguntas van a ser solo sobre los temas laborales, reforma laboral, o si se va a abrir a otros temas. Eso está en discusión. Y ustedes vieron que el gobierno nacional lanzó una plataforma que tiene una pedagogía sobre la consulta y donde está invitando a la gente también a que opine o incluya preguntas. Entonces, como pueden ver, pues eso está apenas arrancando. Compañero Andrés, que se encuentra en el Putumayo, ¿qué pregunta tiene? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, nítido. Bueno, entonces, bueno, saludo al representante Alirio, saludo a Mauricio, a todos los presentes. Bueno, me alegra que me escuchen ahí claro, pues, representante, y pues para todos los presentes. Mi pregunta, más bien, o Mauricio, si tú me permites, es hacer un comentario respecto a la intervención de don Alirio. Lógico, usted puede hacer comentario. Aquí somos democráticos, compañero. Bueno, muchas gracias. Representante, no enciendo mi cámara por el motivo de que estoy pues en el trabajo y no, mi computador no tiene la cámara habilitada. Les habla Andrés Llanza, yo soy payanés, pero hace 4 años me encuentro ubicado en el departamento del Putumayo. Actualmente soy el coordinador municipal de Mocoa de Colombia Humana y delegado ante el Pacto Histórico Departamental. Compañero Alirio, respecto a lo que usted decía sobre la consulta popular, es algo muy personal, pero yo creo que sería más bien como un plan que he ideado y que cuando hablo con amigos resalta, y es que sería bueno que el Congreso, mm, o sea, que se hundiera la consulta, el trámite de la consulta en el Congreso, que Colombia ya nos demostró que es un país que vota basado en emocionalismos y no y no basado en la razón o en los argumentos. Manejar un discurso de que el Congreso no quiere los beneficios y los derechos a los trabajadores, al sector de la salud, a que nos mantiene pues encasillados en esa ley 100, a la ley 30 y todo eso, nos va a hacer que la gente también salga emocionada, como pasó en el 2000 cuando usted mencionaba lo del plebiscito, que la gente salga a votar berraca. Eh, Eso también nos va a dar un tiempo adicional para la recolección de firmas, para la presentación de la consulta popular. Y eso nos va a regalar meses adicionales de pedagogía y de gestión en las calles, de visibilización de liderazgos y de articulación pues en los territorios. Una cosa adicional, don Alirio, y usted que está allá arriba, le comento. Yo entiendo, y pues siempre nos lo han dicho, en territorios como el mío, como póngale usted Guaviare, Vaupés, algunos departamentos de la costa, el tema institucional es un fracaso que eh, le dan juego a otros sectores políticos que lastimosamente nada y cero quieren este gobierno y de las reformas. No dinamizan nada en favor de las reformas, no dinamizan nada en favor del gobierno, al contrario, se atribuyen entre alcaldías y gobernaciones y representantes a la Cámara de otros partidos, incluyendo los partidos de oposición, se atribuyen cuando el gobierno hace inversión o financiación en los territorios. Para un caso le pongo al Putumayo, doctora Lirio. Acá, el representante por víctimas es el que tiene casi todas las TES, les decimos TES a la URT, la ADR, tiene casi como 5 entidades que se desprenden desde el Ministerio de de Agricultura. Y son casi 300 funcionarios y nosotros los conocemos del territorio y son uribistas, son antipetristas, son personas que definitivamente no le aportan nada y ellos son los contratistas con unos salarios ostentosos. Para un territorio como Putumayo hay salarios de 6, 8, 10 millones de pesos. Entonces, senadora Lirio, es muy difícil decirle a los putumayenses y a la gente de base que salgan a votar una reforma a favor del gobierno, ¿ya?
sí nosotros lastimosamente con dolor en el alma vemos cómo las instituciones están en manos de los mismos que venían desde el gobierno Duque, ¿ya? Y da mucho pesar y da mucho desconsuelo. Entonces, don Alirio, esto tiene que ser un trabajo o un plan muy bien articulado, con un remesón institucional en el que usted que está allá le pregunte a los territorios cómo ha sido la gestión en las entidades de los territorios, para que escuche a las bases y se den cuenta que las bases están completamente alejadas del tema institucional. Y pues son las bases las que salen a votar. O sea, una institución sí te pone 1.000, 2.000 votos porque son los 5 o 6 familiares de 100 empleados en cierta institución. Pero las bases te votan por miles. Y unas bases sólidas, financiadas, articuladas, con acceso a las OP, a las OPs en las entidades, pues son bases, la verdad, satisfechas que ayudarían en la dinamización, no solo en el voto, sino en la dinamización de la campaña. Por último, don Alirio, yo coincido con usted. Las primeras 4 preguntas de si se van a lanzar 12, que yo creo que sería contraproducente por Colombia, cómo funciona. Y además yo me imagino a Caracol y RCN eh, n- omitiendo y cortando toda la información sobre la consulta. Yo creo que las primeras 4 preguntas, y perdón esta expresión, tienen que ser preguntas muy morbosas en el sentido que cautiven, ya, en 5 minutos, en el sentido de que cautiven a la audiencia. Tienen que ser, o sea, alimentado el discurso de que el Congreso no quiere el bienestar del pueblo, sumado a unas bases con un remesón institucional donde las bases accedan a las instituciones y con las primeras preguntas de la decena o docena de preguntas de la consulta, muy morbosas, tienen que ser preguntas que hagan salir a la gente independientemente de que sean de Petro, ¿ya? Entonces, la verdad se lo dejo ahí, señora Liri, usted que participa en los comités centrales ya en Bogotá y a nivel nacional. Eso es una apreciación, no es la verdad, pero la verdad, usted que tiene voz y que puede hablar por nosotros, urge un remesón institucional, que el presidente vaya a los territorios y le pregunte a la gente, ¿están conformes con los directores en las instituciones y con la planta que está contratada? Se lo dejo ahí, senadora Lirio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias, Andrés. Compañera Lidio, ¿va a comentar algo? Sí, sí, tengo que entrar acá a un evento que tenemos acá en Suba. Pero bueno, yo solamente le diría al compañero que ese es otro tema, el tema de la burocracia, el tema de cómo ha impactado este gobierno en los territorios. Pues él puede tener razón. Obviamente, si el gobierno impulsa la consulta, pues van a hacer el deber de conseguir los votos en el Congreso para que se apruebe. Pero es muy posible que que el Senado la niegue. De hecho, hay mucha gente que ya se posicionó en contra y que no tengamos son 108 senadores, necesitamos 55 votos. Entonces, es posible que no pase en el Senado, efectivamente. Ya lo otro, pues no me gustaría mezclarlo, lo otro, pero solo para que sepan que esa queja que tiene el compañero eh, allá en la región es una queja que hay en todo el país. La gente siente que los cargos públicos siguen en cabeza de sectores del Centro Democrático, del Cambio Radical, de la U, sectores de derecha, conservadores, y que obviamente, pero tengan en cuenta también, compañeros, que nosotros estamos aspirando a reelegir este gobierno. Y para reelegir este gobierno necesitamos que la gente vuelva a salir a votar y que la gente entienda pues todas las dificultades que se han tenido para gobernar y toda la obstrucción y todo el golpe blando y demás. Esa es una pedagogía que hay que hacer. Pero bueno, eso sería, compañeros. Compañera Lidio, le quiero agradecer su presencia aquí, compartirnos su conocimiento y seguimos consolidando y conformando comités por el sí. Gracias, compañera Lidio. Muchas Despidámonos, gracias, Mauricio. Un compañero. abrazo para Despidámonos. una,